cada centavo que ahorré durante 40 años. 63 años de vida, 4 décadas trabajando desde las 5 de la mañana, guardando moneda por moneda en una lata oxidada que escondía detrás de los frijoles. Cada sacrificio tenía un propósito: tener mi propio rincón en este mundo, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer ni cuándo hacerlo. Cuando firmé los papeles de la escritura, mis manos temblaron. No de miedo, sino de emoción pura. La casa era perfecta: 2 habitaciones amplias con closets de madera, cocina espaciosa con ventana que da al patio trasero, sala donde cabe toda mi familia sin que nadie se sienta apretado. Pisos de cerámica color crema que brillan cuando les da el sol de la tarde. Un jardín pequeño donde ya planté mis geranios rojos, mis hierbas de cocina y un limonero que promete dar frutos pronto. Por fin tenía algo completamente mío, algo que había ganado con el sudor de mi frente. Durante años limpié casas ajenas, cuidé niños que no eran míos, lavé ropa de familias que me trataban como si fuera invisible. Mientras ellos gastaban en caprichos, yo guardaba hasta el último dólar. Mientras mis hijos me pedían dinero para sus gastos, yo comía frijoles y tortillas para ahorrar un poco más. Mientras mi hermana Estela presumía sus vacaciones y sus coches nuevos, yo seguía soñando con mi casa propia. Llamé a mis hijos para compartir la noticia. Ignacio respondió con un qué bueno, mamá, que sonó más a obligación que a alegría verdadera. Le conté emocionada sobre la cocina amplia, sobre el patio donde podría hacer carne asada, sobre las habitaciones donde los nietos podrían quedarse cuando quisieran visitarme. Él solo murmuró algo sobre estar ocupado y cortó la llamada rápido. Amelia gritó de emoción por teléfono cuando le conté, pero después su tono cambió. Preguntó si había pensado en ponerle su nombre también a la escritura, por si acaso me pasara algo. Le dije que la casa era mía, que me había costado una vida entera conseguirla. Se quedó callada unos segundos antes de decir que solo pensaba en mi seguridad, que no fuera malentendida. Les anuncié que el sábado haríamos la inauguración oficial, que cocinara su mole favorito, el que tanto les gustaba cuando eran niños, que prepararía la mesa grande con mis manteles bordados, que invitaran a sus esposos, a los nietos, incluso a algunos vecinos si querían, que por fin celebráramos algo que era completamente mío, sin pedir favores ni depender de nadie más. El viernes madrugué al mercado. Compré los ingredientes más frescos: chiles anchos brillantes, tomates maduros que olían a tierra húmeda, carne de res que el carnicero me cortó especialmente. Gasté $250 sin pestañear, más de lo que gastaba en comida en 2 meses. Pero esta vez era diferente. Era mi celebración, en mi casa, con mi dinero bien ganado. Llegué cargada de bolsas y empecé a transformar mi hogar. Limpié cada rincón hasta que oliera a pino y a esperanza. Pulí los pisos hasta verme reflejada en ellos. Lavé las ventanas hasta que parecieran cristales nuevos. Acomodé mis muebles pensando en dónde se sentaría cada uno de mis hijos, dónde jugarían los nietos. Cociné desde el amanecer del sábado. Los tamales quedaron perfectos, con la masa esponjosa que tanto trabajo me costó aprender. El pozole burbujeaba en la olla más grande, llenando la cocina con ese aroma que siempre reunía a mi familia. Preparé 3 tipos de salsa: la verde que le gusta a Ignacio, la roja que prefiere Amelia, y la de chile chipotle para los que se atreven con el picante. El flan de vainilla se enfriaba en el refrigerador, dorado y brillante como lo hacía mi madre. La mesa quedó como para una revista. Extendí mi mantel bordado, el que había guardado durante años esperando la ocasión perfecta. Puse mis platos buenos, los de porcelana blanca con flores doradas que compré cuando me casé y que solo sacaba para Navidad. Los vasos de cristal brillaban bajo la luz del comedor. En el centro coloqué un arreglo de claveles blancos y rosas que compré en la florería del pueblo. Me arreglé con especial cuidado. El vestido café que guardaba para ocasiones importantes me quedaba perfecto. Me peiné hacia atrás. Me puse los aretes de perlas que me regaló mi difunto esposo en nuestro 20º aniversario. Un poco de labial rosa, nada exagerado. En el espejo me vi diferente. No era la mujer cansada que siempre estaba corriendo de un trabajo a otro, sino la dueña orgullosa de su propio hogar. Una mujer que había logrado algo extraordinario. A las 3 de la tarde ya estaba todo listo. La casa brillaba, la comida estaba caliente y perfecta. Yo estaba radiante de felicidad. Me senté en mi nueva sala a esperar a mi familia. Escuchaba cada ruido de la calle, el ladrido de los perros,
el motor de los carros que pasaban, esperando reconocer el sonido del carro de Ignacio o las voces alegres de los nietos corriendo hacia mi puerta. Las 4 llegaron sin señales de vida. Revisé mi teléfono por 10ª vez. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Tal vez estaban en camino y el tráfico estaba pesado. Tal vez se habían detenido a comprar algo para la celebración. Mantuve la comida caliente, revolví el pozole para que no se pegara, acomodé los tamales en la vaporera. Las 5 de la tarde. Los tamales empezaron a perder su consistencia perfecta. El pozole formó una capita grasosa en la superficie. Marqué a Ignacio, fue directo al buzón de voz. Su teléfono estaba apagado o no tenía señal. Marqué a Amelia, sonó varias veces antes de ir al buzón. Mandé mensajes al grupo familiar preguntando si venían en camino, si necesitaban la dirección exacta, si había algún problema. A las 6:30, cuando ya había perdido toda esperanza, sonó mi teléfono. Era Amelia, pero algo estaba raro. No me había marcado a propósito. Había sido una llamada accidental. Su voz se escuchaba lejana, como si el teléfono estuviera en su bolsa. Hablaba animadamente con alguien sobre una fiesta increíble, una casa enorme como un palacio, una piscina que parecía de hotel de lujo. Reía con esa risa genuina que hacía años no escuchaba cuando hablaba conmigo. Colgué antes de que se diera cuenta del error y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran dado una cachetada invisible. 10 minutos después empezaron a llegar las fotos al grupo familiar de WhatsApp. Mi hermana Estela había comprado una hacienda enorme en las afueras de la ciudad, con jardines que parecían de película y una piscina que brillaba bajo el sol del atardecer. Ahí estaban todos, mis hijos, mis nueras, mis nietos, todos brindando con copas elegantes y sonriendo como si fuera la celebración del siglo. Estela aparecía en el centro de cada foto, con los brazos abiertos como si fuera la anfitriona perfecta, la hermana exitosa, la que siempre tuvo todo lo que yo soñé tener. Los nietos chapoteaban felices en esa piscina enorme, sus risas casi se escuchaban a través de las imágenes. Ignacio y Amelia alzaban copas de champán, vestidos elegantemente, como si hubieran planeado esta celebración durante semanas. La última foto me partió el alma en pedazos. Toda mi familia reunida en el jardín de mi hermana, abrazados en una foto grupal perfecta. Todos estaban ahí, todos sonreían, todos parecían completamente felices. Era la imagen perfecta de una familia unida, próspera, celebrando juntos un momento especial. Todos estaban ahí. Todos menos yo. Apagué el teléfono y me quedé sentada en mi sala silenciosa, rodeada de comida que nadie iba a comer, flores que nadie iba a admirar, y una mesa puesta para una celebración que se había convertido en la humillación más grande de mi vida. Por primera vez en mis 63 años, entendí realmente lo que significa estar completamente sola en el mundo, invisible hasta para las personas que más amaba. Durante 40 años mi vida fue un calendario de sacrificios marcado con tinta roja. Cada día comenzaba a las 5 de la mañana, cuando el mundo todavía dormía, y terminaba cerca de la medianoche, cuando por fin podía descansar estos huesos cansados. Entre esas horas interminables, construí ladrillo por ladrillo el sueño que acababa de ver hecho pedazos en mi propia sala. Mi primer trabajo fue en casa de la familia Morales, una mansión blanca con jardines que parecían salidos de una revista. Tenía 18 años y acababa de casarme con Roberto. La señora Morales me enseñó a limpiar sus pisos de mármol con productos especiales que costaban más que mi sueldo semanal. Aprendí a planchar sus vestidos de seda sin dejar una sola arruga, a servir sus cenas elegantes cuando recibían visitas importantes. Trabajaba allí 6 días a la semana por $80 al mes. Con ese dinero pagaba el cuarto que rentábamos Roberto y yo, compraba comida para toda la semana y guardaba $5 en mi lata secreta. $5 que se sentían como una fortuna cuando los ponía junto a los otros que había ahorrado el mes anterior. Cuando nació Ignacio, seguí trabajando con el cargado en la espalda. La señora Morales me dejaba cambiarlo en el cuarto de servicio, pero no podía amamantarlo durante sus horas de trabajo. Mi leche se secaba de tanto aguantarme, y mi hijo lloraba de hambre mientras yo pulía sus candelabros de plata. Aún recuerdo el peso de su cuerpecito contra mi espalda mientras trapeaba esos pisos enormes. 2 años después llegó Amelia. Para entonces ya trabajaba también los domingos en casa de los Herrera, una familia que tenía una tienda de ropa en el centro del pueblo. Cuidaba a sus 3 hijos mientras limpiaba su casa y les preparaba la comida. Mis propios hijos se quedaban con mi suegra,
una mujer amargada que les daba tortillas duras y les gritaba por cualquier travesura. Roberto trabajaba en la construcción, pero su sueldo apenas alcanzaba para los gastos básicos. Cuando llovía, no había trabajo. Cuando se lastimaba la espalda cargando materiales pesados, se quedaba en casa varios días sin ganar un centavo. El dinero de mis trabajos se volvió indispensable para sobrevivir, pero yo seguía guardando esos $5 sagrados cada mes. Los sábados llevaba a mis hijos conmigo a las casas donde trabajaba. Ignacio y Amelia se sentaban en una esquina del jardín mientras yo regaba las plantas o barría las hojas secas. Les daba galletas saladas y agua en vasitos de plástico, y ellos jugaban con piedritas o dibujaban en el suelo con palitos. Mis patrones toleraban su presencia porque yo trabajaba más barato que las otras empleadas domésticas. Cuando Ignacio cumplió 8 años, necesitaba zapatos nuevos para la escuela. Los que tenía estaban rotos, con agujeros que dejaban entrar el agua cuando llovía. Fui a la zapatería del pueblo y vi unos perfectos, negros, resistentes, con suela gruesa que duraría todo el año escolar. Costaban $40. Saqué el dinero de mi lata y se los compré, viendo cómo mis ahorros de 8 meses desaparecían en una tarde. Amelia necesitaba un vestido para su primera comunión. Las otras niñas de su clase tenían vestidos blancos preciosos, con encajes y perlas cosidas a mano. No quería que mi hija se sintiera menos que las demás. Trabajé horas extra durante 3 meses, limpiando oficinas por las noches después de terminar en las casas. Cuando tuve los $120 necesarios, fuimos juntas a elegir el vestido más bonito de la tienda. Mi hermana Estela tomó un camino diferente. Se casó con Mauricio León, un hombre que tenía un negocio de repuestos para carros y una casa heredada de sus padres. Mientras yo fregaba pisos ajenos, ella decoraba su sala con muebles nuevos. Mientras yo guardaba centavos, ella se compraba ropa de marca y se hacía peinados elegantes en el salón de belleza. En las reuniones familiares, Estela siempre llegaba con bolsas de regalos para todos. Juguetes caros para mis hijos, perfumes franceses para las tías, botellas de whisky importado para los hombres. Yo llegaba con gelatinas caseras o un pastel que había horneado con ingredientes baratos. Mis hijos corrían hacia ella gritando «Tía Estela» con una emoción que raramente mostraban conmigo. Ernestina trabaja mucho, decían los familiares cuando preguntaban por qué siempre parecía cansada, porque mis manos estaban agrietadas, porque mi ropa era siempre la misma. Pero nunca decían «Ernestina está construyendo algo». Para ellos, yo solo era la hermana pobre, la que había tenido mala suerte, la que nunca iba a salir adelante. Roberto murió cuando Ignacio tenía 15 años y Amelia 13. Un infarto fulminante mientras cargaba sacos de cemento bajo el sol de agosto. No teníamos seguro médico, no teníamos ahorros suficientes para el funeral. Pedí prestado $500 a un usurero del pueblo que me cobró intereses que parecían mordidas de tiburón. Me quedé sola con 2 adolescentes y una deuda que crecía cada mes. Conseguí un tercer trabajo limpiando una clínica dental por las madrugadas. Llegaba a las 4 de la mañana, limpiaba consultorios y baños antes de que llegara el primer paciente, y salía corriendo para llegar a casa de los Morales a las 7. Mis hijos crecieron viendo migajas de mí. Los desayunos rápidos antes de salir corriendo al trabajo, las cenas tardías cuando regresaba agotada, los fines de semana que pasaba durmiendo para recuperar fuerzas para la siguiente semana. Ignacio aprendió a hacer sus propias tareas. Amelia aprendió a peinarse sola para la escuela. Cuando cumplieron 18 años, ambos se fueron de casa. Ignacio consiguió trabajo en una fábrica y rentó un departamento con unos amigos. Amelia se casó con Alejandro Rivas, un muchacho que la trataba bien y tenía un trabajo estable en el banco. De repente, la casa se quedó vacía y yo seguía trabajando por pura costumbre. Pero también seguía ahorrando. Sin los gastos de mis hijos, podía guardar más dinero cada mes. $30, después 50, después 100 cuando conseguí trabajos mejor pagados. La lata se llenó, la cambié por una caja de metal más grande, después por una cuenta de banco que abría religiosamente cada sábado para depositar mis ahorros. Mis hijos formaron sus propias familias, tuvieron sus propios hijos. Yo me convertí en la abuela que llegaba con dulces baratos y abrazos gratuitos. Cuidaba a los nietos cuando ellos salían, les cocinaba cuando estaban enfermos, les prestaba dinero cuando tenían apuros financieros. Siempre decían, te lo devolvemos la próxima semana, pero esa semana nunca llegaba. Estela, mientras tanto,
Prosperaba como la espuma. Mauricio expandió su negocio, compraron una casa más grande, cambiaban de coche cada 2 años. Sus hijos estudiaron en universidades privadas, se graduaron con títulos que sonaban importantes, consiguieron trabajos en oficinas con aire acondicionado y sueldos que yo no podía ni imaginar. En cada reunión familiar, la diferencia se hacía más evidente. Estela hablaba de sus viajes a Europa, de sus inversiones en bienes raíces, de los colegios caros donde estudiaban sus nietos. Yo hablaba del aumento de sueldo de $5 que me habían dado después de 3 años en el mismo trabajo, de la bicicleta usada que le había comprado a uno de mis nietos. Pero yo tenía un secreto que nadie conocía. En mi cuenta de banco, centavo por centavo, se acumulaba la fortuna más preciosa del mundo, mi independencia. Cada billete arrugado que depositaba era un ladrillo más en la construcción de mi libertad. Cada sacrificio era una inversión en el día en que ya no dependería de nadie. 40 años después, ese día había llegado. Había comprado mi casa con dinero limpio, ganado con estas manos que conocían cada tipo de mugre y cada marca de detergente. Era mía, completamente mía, sin deber un centavo a nadie. Pero ahí estaba, sentada en mi sala perfecta, rodeada de comida fría y flores marchitas, entendiendo que había construido mi sueño sobre una ilusión. Había creído que mi familia me amaría más cuando tuviera algo que ofrecerles. En cambio, habían preferido celebrar el éxito de alguien que nunca se había manchado las manos por ellos. El martes, después de la humillación más grande de mi vida, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni coraje, era algo que no había sentido en décadas, esperanza pura. Me levanté de la cama y caminé descalza por mi casa, tocando las paredes como si fuera la primera vez que las viera. Estas paredes eran mías. Este piso era mío. Esta ventana que dejaba entrar la luz dorada de la mañana era completamente mía. Durante 3 días no contesté las llamadas de mis hijos. Ignacio me marcó el domingo por la noche, probablemente sintiéndose culpable, pero yo estaba ocupada reorganizando mi vida. Amelia mandó un mensaje preguntando cómo había estado la fiesta, como si genuinamente hubiera olvidado que me había abandonado. Los dejé esperando mientras decidía qué iba a hacer con mi nueva libertad. Porque eso era lo que tenía ahora. Libertad. Por primera vez en 40 años, no tenía que preocuparme por ahorrar cada centavo para una meta distante. Ya había llegado a la meta. Tenía una casa propia, una cuenta de banco con suficiente dinero para vivir cómodamente, y sobre todo, tenía la lección más valiosa de mi vida: ya no necesitaba la aprobación de nadie. El miércoles por la mañana decidí conocer realmente mi nuevo barrio. Me puse mi vestido amarillo favorito, el que había guardado para ocasiones especiales, y salí a caminar por las calles que ahora eran mi entorno diario. Descubrí una panadería a 3 cuadras donde vendían pan dulce recién horneado que olía como el cielo. El panadero, un señor mayor llamado Leopoldo Bravo, me sonrió como si fuéramos viejos amigos. «Usted es la señora nueva de la Casa Verde», me dijo mientras envolvía mis conchas en papel encerado. Qué bonito le quedó el jardín. Mi esposa y yo la vimos plantando el fin de semana. Su esposa se llamaba Aurora, me contó, y llevaban 30 años viviendo en el barrio. Me invitó a pasar por su casa cuando quisiera, que Aurora hacía el mejor café de toda la colonia. Siguiendo su consejo, toqué la puerta de Aurora Bravo esa misma tarde. Era una mujer redondita con ojos que brillaban de bondad genuina. Su casa olía a canela y a flores frescas. Me recibió como si me hubiera estado esperando toda la vida. Me sirvió café en una taza de porcelana delicada y me ofreció galletas caseras que se deshacían en la boca. Las casas nuevas necesitan historias, me dijo Aurora mientras me mostraba las fotografías de su familia que decoraban la sala. Y las historias necesitan amigos que las escuchen. Me contó sobre los vecinos. La familia Salas que vivía en la esquina y tenía 3 perros que ladraban pero eran inofensivos, la señora Olivia que vendía las mejores quesadillas del mundo desde su ventana, el joven Esteban que arreglaba electrodomésticos y siempre ayudaba a los mayores sin cobrar. Por primera vez en años, alguien me preguntó sobre mi sin querer algo a cambio. Aurora quería saber que me gustaba cocinar, si sabía tejer, si había visto las telenovelas de las 8. Conversaciones simples que me hicieron sentir como una persona completa, no solo como la madre o abuela o empleada que siempre había sido para otros. El jueves decidí redecorar mi casa completamente. Había vivido toda la vida con muebles heredados, regalados o comprados de segunda mano por necesidad.
Ahora tenía la oportunidad de elegir exactamente lo que quería ver todos los días. Fui al centro comercial con mi tarjeta de débito y el corazón lleno de emoción. En la tienda de muebles me enamoré de una sala color crema con cojines bordados con flores pequeñas. El vendedor me explicó que era de piel genuina, que duraría décadas sin perder su belleza. Costaba $1,200. En el pasado, esa cantidad me habría parecido imposible. Ahora saqué mi tarjeta sin dudar y programé la entrega para el sábado. Compré también un comedor de madera sólida para 6 personas, no por si venía mi familia, sino porque merecía tener un espacio digno donde comer todos los días. Escogí cortinas nuevas color durazno que hicieran juego con las flores de mi jardín. Un espejo grande para la entrada que reflejara la luz y hiciera ver más amplia la casa. Cada compra era una declaración: esta es mi casa y merece ser hermosa. El viernes recibí la primera llamada de Ignacio en una semana. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado practicando lo que iba a decir. «Mamá, ¿cómo has estado? No contestaste mis llamadas». Le dije que había estado ocupada arreglando mi casa nueva, conociendo a mis vecinos, disfrutando mi independencia. Se quedó callado unos segundos antes de preguntar si podía pasar a conocer la casa. «Claro», le dije, «pero llama antes de venir. Ahora tengo mi propia rutina». Era la primera vez en mi vida que le ponía condiciones a uno de mis hijos para visitarme. Se escuchaba confundido, como si no entendiera por qué su madre ya no estaba disponible las 24 horas del día. Amelia apareció el sábado por la mañana sin avisar, justo cuando los trabajadores estaban entregando mis muebles nuevos. Se quedó parada a la entrada viendo cómo 2 hombres cargaban mi sala nueva, sus ojos calculando automáticamente el precio de cada pieza. «Mamá, qué elegante se ve todo. ¿Cuánto te costó?» «Lo suficiente», le respondí mientras dirigía a los trabajadores hacia donde quería que pusieran cada mueble. «Pero no te preocupes, lo pagué con mi propio dinero». Su cara cambió ligeramente, como si esa respuesta no hubiera sido la que esperaba escuchar. Había venido a inspeccionar mi nueva situación, a evaluar qué podía obtener de esta nueva versión de su madre. Cuando terminaron de acomodar todo, mi casa se veía como algo salido de una revista. Los muebles nuevos transformaron completamente el espacio. La sala color crema contrastaba perfectamente con las paredes blancas y las cortinas color durazno. El comedor de madera brillaba bajo la luz que entraba por la ventana. Mi casa no solo era mía, ahora también era hermosa. Amelia se sentó en mi sofá nuevo con cuidado exagerado, como si fuera demasiado elegante para ella. «Mamá, te ves diferente. Como más, no sé, más segura». Tenía razón. Me sentía diferente. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí misma instead de para otros. Le preparé café en mi cafetera nueva, una de esas que muele los granos al momento y llena la casa con un aroma delicioso. Sirvió el café en tazas que había comprado en un set de porcelana fina, no las tazas despostilladas que había usado durante años. Cada detalle de mi nueva vida reflejaba respeto hacia mí misma. «El sábado pasado estuvo muy divertida la inauguración de la hacienda de tía Estela», dijo Amelia mientras probaba el café. «Lástima que no pudiste ir». Lo dijo con una inocencia tan falsa que me dieron ganas de reír. Como si yo hubiera tenido la opción de elegir entre 2 eventos, como si ella no supiera perfectamente que me había abandonado en mi propia celebración. «Yo tuve mi propia celebración», le respondí con calma. «Pequeña, pero perfecta». No era mentira. Después de llorar la primera noche, había sacado toda la comida del refrigerador y me había sentado en mi jardín bajo las estrellas. Había comido mis tamales perfectos, mi pozole delicioso, mi flan cremoso. Había brindado sola con agua fresca, agradeciendo cada sacrificio que me había llevado hasta ese momento. Amelia siguió hablando sobre la hacienda de Estela, describiendo cada detalle como si fuera corresponsal de una revista de lujo. La piscina infinita, los jardines diseñados por un arquitecto paisajista, los baños con jacuzzi, la cocina que parecía de restaurante profesional. Con cada descripción, yo sentía menos envidia y más gratitud. Estela podía tener todo eso, pero yo tenía algo que ella nunca tendría, la satisfacción de haberlo ganado con mis propias manos. «Los niños se divirtieron muchísimo», continuó Amelia. «Preguntaron por ti, ¿por qué no habías ido?» Otra mentira dulce. Los nietos ni siquiera habían notado mi ausencia, demasiado ocupados disfrutando las comodidades de su tía rica.
Pero ya no me dolía. En esta casa nueva, rodeada de mis cosas hermosas, esas mentiras pequeñas rebotaban contra mí sin causar daño. Cuando Amelia se fue, me quedé sentada en mi sofá nuevo, sintiendo como si hubiera pasado un examen importante. Había recibido a mi hija en mis propios términos, en mi propia casa, como la dueña que era. No había corrido a servirle comida, no había preguntado por qué no había venido a mi fiesta, no había pedido explicaciones ni disculpas. Esa noche estrené mi cocina nueva preparando una cena especial para una sola persona. Corté verduras frescas sobre mi tabla nueva, usé mis cuchillos de buena calidad, cociné en ollas que distribuían el calor perfectamente. La comida sabía mejor cuando la preparaba para alguien que realmente la apreciaba. Yo misma. Después de cenar, me senté en mi jardín con una taza de té de manzanilla que había comprado en una tienda especializada. Mis geranios rojos brillaban bajo la luz de la luna, mi limonero mecía sus hojas con la brisa nocturna. Por primera vez en 63 años, mi vida me pertenecía completamente. No sabía qué iba a pasar con mis hijos, con mi familia, con las relaciones que había construido durante décadas. Pero sí sabía una cosa, ya no iba a mendigar amor donde no me lo daban libremente. Ya no iba a sacrificar mi paz por mantener la ilusión de una familia unida que solo existía cuando necesitaban algo de mí. El domingo por la mañana estaba regando mis geranios cuando vi el carro de Ignacio estacionarse frente a mi casa. No venía solo. Amelia salía del asiento del copiloto, y detrás de ellos, en una camioneta plateada que no reconocí, venían las nueras con todos los nietos. Mi corazón dio un vuelco involuntario. Después de una semana de silencio, toda mi familia aparecía sin avisar en mi puerta. Ignacio caminó hacia mí con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo. «Mamá, qué bonito te queda el jardín. Pensamos que podríamos pasar el domingo contigo, conocer tu casa nueva». Detrás de él, Amelia asentía con entusiasmo exagerado, como si la idea hubiera sido completamente espontánea. Los nietos corrieron hacia mí gritando «abuela» con esa energía que solo tienen los niños. Isabella, la mayor, tenía 8 años y siempre había sido mi favorita secreta. Diego y Sofía, los gemelos de 6 años, me abrazaron las piernas como si no me hubieran visto en meses. El pequeño Mateo, de 4 años, se escondió detrás de su madre como siempre hacía cuando llegaba a lugares nuevos. «Claro que pueden pasar», les dije, secando mis manos en la toalla que cargaba. «Pero no tengo comida preparada para todos». No sabía que venían. Era mentira a medias. Siempre tenía algo en el refrigerador, siempre estaba preparada para alimentar a mi familia sin aviso. Pero esta vez quería que supieran que las cosas habían cambiado. Entramos todos a la casa y vi las caras de asombro cuando vieron mis muebles nuevos. Catarina, la esposa de Ignacio, se quedó especialmente impresionada con mi sala color crema. «Señora Ernestina, qué elegante se ve todo. Parece casa de revista». Su tono tenía esa mezcla de admiración y envidia que conocía bien. Rosaura, la esposa de Amelia, se dirigió directamente al comedor nuevo y pasó sus dedos por la madera pulida. «Esta mesa debe haber costado una fortuna. ¿De dónde sacó dinero para todo esto?». Su pregunta fue directa, sin disimulo, como si tuviera derecho a conocer mis finanzas personales. «Del trabajo de toda mi vida», respondí con calma. 40 años ahorrando centavo por centavo me dieron para comprar lo que quería. No era una respuesta que esperaban. Estaban acostumbrados a la Ernestina que se disculpaba por no tener suficiente, que explicaba por qué no podía comprar cosas bonitas. Los nietos se dispersaron por la casa como exploradores en territorio desconocido. Isabella tocaba todo con cuidado, impresionada por la suavidad de los cojines nuevos. Los gemelos corrieron al jardín y empezaron a jugar entre las plantas. Mateo se quedó pegado a mi lado, mirando todo con ojos enormes. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste que ibas a comprar muebles nuevos?», preguntó Ignacio. «Podríamos haber venido a ayudarte a escoger, conseguirte mejores precios». Ahí estaba la primera señal. Mi hijo mayor pensaba que todavía tenía voz y voto en mis decisiones, que mi dinero era asunto de consulta familiar. «No necesitaba ayuda», le dije mientras preparaba agua fresca para todos. «Sé exactamente lo que me gusta y lo que puedo pagar». Vertí el agua en vasos de vidrio nuevos que había comprado en un set elegante. Cada vaso costaba $5, pero me gustaba cómo se sentían pesados y sólidos en mis manos. Amelia estaba examinando mis cortinas nuevas,
calculando mentalmente su precio. Debe haber sido caro redecorar toda la casa de una vez. Espero que no hayas gastado todos tus ahorros. Su preocupación sonaba genuina, pero conocía a mi hija. Estaba evaluando cuánto dinero me quedaba, cuánto podría estar disponible para futuras emergencias familiares. Gasté exactamente lo que quería gastar, respondí. Y me sobra suficiente para vivir cómodamente. Era cierto. Después de 40 años de privaciones, había aprendido a calcular bien. Tenía suficiente dinero ahorrado para vivir el resto de mi vida sin preocupaciones, incluso después de comprar la casa y los muebles. Catarina se acercó a la cocina donde yo estaba preparando algo rápido para almorzar. Señora Ernestina, su refrigerador nuevo es hermoso. Debe enfriar muy bien. Se quedó mirando todos los electrodomésticos que había comprado, la licuadora de alta potencia, la cafetera automática, el horno de convección que cocinaba más rápido y uniformemente. Todo funciona perfectamente, le dije mientras sacaba ingredientes para hacer quesadillas rápidas. Es increíble cómo los aparatos buenos hacen más fácil la vida. Era una indirecta sutil. Durante años había cocinado para mi familia con aparatos viejos y descompuestos, esperando que alguien se ofreciera a ayudarme a cambiarlos. Rosaura se unió a la conversación en la cocina. Con todo este gasto, espero que haya sido inteligente con sus inversiones. Una casa así requiere mantenimiento constante. Su comentario me molestó más que los otros. Como si una mujer de mi edad no pudiera tomar decisiones financieras inteligentes sin supervisión masculina. He mantenido casas ajenas durante 40 años, le respondí con firmeza. Creo que puedo manejar la mía propia. Puse las quesadillas en el comal nuevo, que distribuía el calor perfectamente y doraba todo de manera uniforme. Hasta cocinar se había vuelto más placentero con herramientas de calidad. Ignacio apareció en la cocina con una expresión preocupada. Mamá, no nos malentiendas. Solo queremos asegurarnos de que estés tomando decisiones inteligentes. A tu edad, es importante conservar el dinero para emergencias. A mi edad. Como si los 63 años me hubieran convertido automáticamente en una persona incapaz de manejar mi propia vida. A mi edad, repetí lentamente, tengo más experiencia manejando dinero que ustedes dos juntos. He estirado cada dólar hasta que gritara, he convertido sobras en banquetes, he hecho milagros con presupuestos imposibles. Creo que puedo permitirme unos muebles bonitos. Amelia entró a la cocina en ese momento, interrumpiendo la tensión que se estaba formando. Mamá, los niños quieren saber si pueden nadar en algún lado. Hacía mucho calor afuera. Su petición me tomó por sorpresa. Mi casa no tenía piscina, nunca había pretendido tenerla. Era una casa modesta, cómoda, pero no un resort. Esta casa no tiene piscina, les dije. Pero pueden jugar con la manguera en el jardín si quieren refrescarse. Vi la cara de decepción en Isabella, acostumbrada a la piscina de la hacienda de su tía Estela. Los gemelos hicieron pucheros, como si mi casa fuera inferior por no tener las mismas comodidades que había disfrutado la semana anterior. Catarina y Rosaura intercambiaron miradas significativas. Era obvio que estaban comparando mi casa con la de Estela, encontrándola inferior en todas las medidas que importaban para ellos. No había piscina, no había jardines enormes, no había espacios para que los niños corrieran sin límites. Servimos las quesadillas en mi comedor nuevo, pero el ambiente se había enfriado. Los nietos comían sin su entusiasmo usual, claramente extrañando las comodidades más extravagantes a las que se habían acostumbrado. Los adultos conversaban de manera forzada, como si estar en mi casa fuera una obligación social que había que cumplir. La casa de tía Estela tiene un cuarto de juegos para los niños, comentó Isabella mientras mordía su quesadilla. Y una cocina donde pueden hacer sus propios helados. No era una crítica intencional, pero dolía escuchar a mi nieta favorita comparar mi hogar con el de mi hermana. Esta casa tiene otras cosas bonitas, le dije suavemente. Tiene un jardín donde pueden aprender sobre plantas, una cocina donde pueden ayudar a cocinar comida de verdad, espacios donde pueden usar su imaginación. Sonaba defensiva incluso para mí misma, como si tuviera que justificar por qué mi casa era suficientemente buena. Después del almuerzo, todos se sentaron en mi sala nueva a conversar, pero la conversación giraba constantemente hacia la hacienda de Estela. ¿Cuántos cuartos tenía? ¿Qué tan moderna era su cocina?
qué tan impresionante había sido la fiesta de inauguración. Con cada comentario, mi propia celebración fallida se sentía más patética en comparación. Tía Estela ya está planeando otra fiesta para el próximo mes, dijo Amelia. Va a ser una reunión de toda la familia extendida, con los primos que no vemos hace años. No me estaba invitando oficialmente, pero estaba dejando claro que habría otro evento importante al que toda la familia asistiría. Qué bueno por ella, respondí sin emoción. Ya no me importaba no ser incluida en los planes de Estela. Había descubierto algo mejor que ser invitada a fiestas donde me sentía invisible, crear mi propia vida donde yo era la protagonista. Cuando mi familia se fue esa tarde, la casa se sintió extrañamente vacía, pero también aliviada. Habían venido, habían visto, habían evaluado. Mi casa había pasado una inspección que nunca pedí, había sido juzgada por estándares que no me importaban. Pero más importante, yo había permanecido firme en mis decisiones sin disculparme por ellas. Limpié los vasos, guardé los platos, y me senté en mi jardín a reflexionar. Mi familia había venido a visitarme, pero no por las razones correctas. No habían venido a celebrar mi logro, a felicitarme por haber realizado mi sueño, a pasar tiempo de calidad conmigo. Habían venido a evaluar mi nueva situación, a determinar cómo les afectaba mi independencia recién encontrada. Por primera vez entendí claramente la diferencia entre ser visitada y ser valorada. Mi familia me visitaba cuando les convenía, pero valorarme como persona, eso era algo completamente diferente. Y esa diferencia me dolía más de lo que quería admitir. El miércoles por la tarde estaba podando mis rosas cuando escuché el timbre. Abrir la puerta y encontrarme con Ignacio y Amelia parados ahí con caras serias me sorprendió. No habían avisado que venían, y algo en su postura me hizo saber inmediatamente que esta visita no era social. «Mamá, necesitamos hablar contigo», dijo Ignacio sin saludar siquiera. «Es importante». Amelia asentía detrás de él, sus manos nerviosas jugando con la correa de su bolsa. Los dejé pasar, pero algo en mi estómago se tensó. Cuando mis hijos llegaban sin avisar con caras graves, siempre significaba problemas. Se sentaron en mi sala nueva, pero esta vez no hubo comentarios sobre lo bonita que se veía o lo cómodos que eran los muebles. Ignacio se aclaró la garganta como si hubiera estado ensayando un discurso. «Mamá, hemos estado pensando en tu situación aquí». «¿Mi situación?», pregunté. «¿Qué situación?». «Vivo en mi propia casa, que compré con mi propio dinero, completamente pagada. No veo ningún problema con mi situación». Amelia se inclinó hacia adelante con esa expresión que usaba cuando quería convencerme de algo. «Mamá, es una casa muy grande para una persona sola. Y mantenerla debe ser caro. Los impuestos, la luz, el agua, las reparaciones que van a ir apareciendo. Tengo suficiente dinero para todos esos gastos», les dije. «Calculé todo antes de comprar. No soy una anciana irresponsable que toma decisiones sin pensar». La palabra «anciana» se me escapó con más amargura de la que pretendía, pero era exactamente así como me estaban tratando. Ignacio cambió de posición en el sofá, claramente incómodo. «No es eso, mamá. Es que... bueno, Catarina y yo hemos estado teniendo algunos problemas financieros. El negocio de repuestos está pasando por una mala racha, y con los gastos de los niños». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No venían porque se preocuparan por mi bienestar, venían porque necesitaban dinero y mi nueva casa representaba una oportunidad que no habían considerado antes. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté, aunque ya sabía exactamente hacia dónde iba la conversación. Amelia tomó el control de la situación. «Pensamos que podrías poner mi nombre en la escritura de la casa. Ya sabes, por si te pasa algo. Sería más fácil para nosotros manejar todo legalmente». Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras exactas. «Y mientras tanto», continuó Ignacio, «podrías prestarnos tu dirección para algunos trámites del negocio. Necesitamos una dirección en esta zona para ciertos proveedores. No sería nada permanente». Me quedé callada por un momento largo, procesando lo que acababa de escuchar. Mis hijos querían que pusiera el nombre de Amelia en la escritura de mi casa y que prestara mi dirección para los negocios de Ignacio. En otras palabras, querían convertir mi hogar en una extensión de sus propias necesidades financieras. «No», dije simplemente. Los dos se quedaron como si hubiera hablado en otro idioma.
Claramente no esperaban esa respuesta. Durante 40 años, mi respuesta automática a sus peticiones había sido sí, claro o voy a ver qué puedo hacer. La palabra no sin explicaciones adicionales los tomó completamente desprevenidos. ¿No qué?, preguntó Amelia con una risa nerviosa. ¿No a cuál parte? No a todo, respondí con calma. No voy a poner tu nombre en mi escritura, y no voy a prestar mi dirección para negocios que no son míos. Esta casa es mía, completamente mía, y va a seguir siendo así. Ignacio se puso de pie bruscamente. Mamá, no entiendo por qué está siendo tan difícil. Siempre hemos sido una familia unida. Compartimos todo, nos ayudamos mutuamente. ¿Así?, le pregunté. ¿Como cuando compartieron conmigo la fiesta de inauguración de mi casa? ¿Como cuando me ayudaron a celebrar el logro más grande de mi vida? Porque recuerdo claramente haber estado completamente sola esa noche. Amelia se sonrojó. Mamá, ya te explicamos lo de la fiesta de tía Estela. No sabíamos que era el mismo día. Fue una confusión. No fue una confusión, les dije con firmeza. Fue una elección. Eligieron celebrar el éxito de alguien que ya tenía todo en lugar de acompañar a alguien que había trabajado 40 años para tener algo propio. El silencio que siguió fue tenso. Mis hijos intercambiaron miradas que claramente decían que no habían venido preparados para esta versión de su madre. La Ernestina que conocían no confrontaba, no recordaba heridas pasadas, no defendía sus propios intereses con tanta determinación. Mira, mamá, dijo Ignacio cambiando de táctica. Entendemos que estés molesta por lo de la fiesta. Pero eso no significa que tengas que castigarnos para siempre. Somos tu familia. Precisamente por eso me duele tanto, respondí. Porque son mi familia, porque los amé incondicionalmente durante décadas, porque sacrifiqué todo por ustedes. Y cuando finalmente logré algo para mí misma, no estuvieron ahí. Amelia empezó a llorar. Eran lágrimas calculadas, las mismas que había usado desde niña para conseguir lo que quería. Mamá, no quería lastimarte. Pensé que entenderías que la familia de Alejandro también es importante para mí. Tía Estela es su madrina, no podíamos faltar a su inauguración. Pero sí podían faltar a la mía, dije sin inmutarme ante sus lágrimas. Podían dejar a su madre sola en el día más importante de su vida porque había una opción más atractiva. Ignacio se sentó de nuevo, claramente frustrado. Está bien, cometimos un error. ¿Pero eso significa que ahora no nos vas a ayudar cuando realmente necesitamos apoyo? El negocio está muy mal, mamá. Podríamos perder todo. Y yo perdí 40 años de mi vida trabajando para otros, respondí. Perdí la oportunidad de disfrutar mi juventud. Perdí tiempo con ustedes cuando eran pequeños porque estaba trabajando para darles lo que necesitaban. Ahora es mi momento de disfrutar lo que gané. No es lo mismo, protestó Amelia. Tú eres nuestra madre. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Y lo hice, le dije. Los ayudé durante décadas. Les di todo lo que tenía, incluso cuando no tenía suficiente para mí misma. Pero ustedes ya son adultos con sus propias familias. Ya no son mi responsabilidad principal. Catarina y Rosaura habían estado esperando en el carro, pero ahora entraron como refuerzos. Era obvio que toda esta conversación había sido planeada cuidadosamente. Las 4 personas que supuestamente me amaban más en el mundo habían coordinado una estrategia para convencerme de entregarles control sobre mi casa. Señora Ernestina, dijo Catarina con su voz más dulce, solo queremos lo mejor para usted. Una casa tan grande requiere mucho mantenimiento, y usted ya no está tan joven como antes. Tengo 63 años, no 93, respondí secamente. Y he mantenido casas más grandes que esta durante décadas. Creo que puedo manejar mi propia casa. Rosaura se unió al ataque coordenado. Pero señora, ¿qué pasa si se enferma? ¿Si tiene una emergencia? Sería más fácil para todos si Amelia tuviera derechos legales sobre la propiedad. Si me enfermo, iré al doctor, dije. Si tengo una emergencia, llamaré a los servicios apropiados. No necesito que mis hijos tengan derechos sobre mi propiedad para cuidar de mí misma. La conversación siguió por 1 hora más, con ellos atacando desde todos los ángulos posibles. Preocupación por mi seguridad,
argumentos sobre la practicidad financiera, súplicas emocionales sobre la unidad familiar. Pero por cada argumento, yo tenía una respuesta clara y firme. No iba a ceder. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros y no los iba a mover por presión familiar. Mi casa era mía, mis decisiones eran mías, mi vida era finalmente mía. Cuando se fueron esa noche, lo hicieron con caras de frustración y derrota. Habían venido esperando encontrar a la misma Ernestina de siempre, la que cedía ante la presión familiar, la que ponía las necesidades de otros antes que las propias. En cambio, se habían topado con una mujer que había aprendido el valor de decir no. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Empezó con mensajes aparentemente inocentes en el grupo familiar de WhatsApp. Amelia enviaba artículos sobre ancianos que habían sido estafados por desconocidos, con comentarios como «hay que cuidar a nuestros mayores». Ignacio compartía noticias sobre personas mayores que habían tenido accidentes en casa, agregando «por eso es importante que la familia esté cerca». El viernes por la mañana, mientras regaba mis plantas, vi a Catarina estacionarse frente a mi casa. No bajó del carro inmediatamente. Se quedó ahí sentada, hablando por teléfono y mirando hacia mi casa como si estuviera vigilando. Cuando nuestros ojos se cruzaron, fingió no haberme visto y arrancó rápidamente. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se identificó como Rafael Salas, abogado. «Señora Fernández», me contactó su hijo Ignacio. «Está preocupado por su bienestar y me pidió que hablara con usted sobre planificación patrimonial». «No necesito planificación patrimonial», le dije firmemente. Y no autoricé a mi hijo a contactar abogados en mi nombre. Colgué antes de que pudiera continuar con su discurso ensayado. El sábado llegó Amelia con los nietos. Pero esta vez no era una visita casual. Isabella me abrazó con más intensidad que de costumbre y me susurró al oído: «Abuela, mamá dice que estás enojada con nosotros». Los gemelos me miraban con caras tristes, como si hubiera hecho algo malo. Hasta el pequeño Mateo parecía confundido por la tensión que podía sentir pero no entender. «No estoy enojada con ustedes», le dije a Isabella mientras la abrazaba. «Ustedes no han hecho nada malo». Pero por dentro me hervía la sangre. Amelia estaba usando a mis nietos como armas emocionales, haciéndolos sentir culpables por un conflicto que ellos no habían causado. Amelia se sentó en mi sala con cara de mártir. «Mamá, los niños no entienden por qué su abuela ya no los quiere como antes. Isabella me preguntó anoche si había hecho algo para molestarte». «No involucres a los niños en esto», le dije con voz firme. «Ellos no tienen nada que ver con tu frustración porque no te di lo que querías». «Mi frustración», gritó Amelia. «Mamá, solo quiero protegerte. Es tan malo que una hija se preocupe por su madre». Las lágrimas aparecieron instantáneamente, perfectamente cronometradas para máximo efecto dramático. Los nietos se asustaron al escuchar gritos. Isabella empezó a llorar también, los gemelos se escondieron detrás del sofá, y Mateo corrió hacia mí buscando protección. Ver a mis nietos angustiados por este conflicto me partió el corazón, pero también me enfureció más. «Si realmente te preocuparas por mí», le dije a Amelia con voz controlada pero firme, «habrías venido a mi fiesta de inauguración. Si te importara mi bienestar, me habrías felicitado por lograr mi sueño en lugar de inmediatamente pensar en cómo podrías beneficiarte de él». El domingo aparecieron los dos juntos con una nueva estrategia. Esta vez trajeron a mi hermana menor, Rosaura León, quien vivía en otro estado y raramente nos visitaba. Su presencia era una declaración. Habían llamado refuerzos familiares para presionarme. «Ernestina», me dijo Rosaura con ese tono condescendiente que usaba desde que éramos niñas, «tus hijos están muy preocupados por ti. Dicen que has estado actuando muy raro desde que compraste esta casa». «¿Raro cómo?», pregunté. «Porque por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí misma en lugar de para otros». «Raro como egoísta», dijo sin rodeos. «Siempre fuiste la más generosa de la familia, la que siempre ayudaba a todos. Ahora parece que el dinero te cambió». Esa acusación me dolió más de lo que quería admitir. Durante décadas me había enorgullecido de ser la hermana que siempre estaba disponible, la que prestaba dinero sin preguntar cuándo se lo devolverían, la que cuidaba a sobrinos enfermos y llevaba comida a familiares en problemas. «El dinero no me cambió», respondí. «Me enseñó mi valor».
Me enseñó que también merezco cuidado y respeto, no solo ser la que siempre da sin recibir. Ignacio aprovechó la presencia de Rosaura para intensificar su presión. Mira, mamá, toda la familia está preocupada. No es normal que una mujer de tu edad tome decisiones tan drásticas sin consultar a nadie. ¿Decisiones drásticas como comprar una casa con mi propio dinero?, pregunté. ¿Cómo decorarla con muebles que me gustan? ¿Cómo negarme a poner el nombre de otras personas en mi escritura? Esas son las decisiones drásticas que los preocupan. Rosaura se acercó y me tomó de las manos como hacía cuando éramos niñas, y ella quería convencerme de hacer algo. Hermana, nadie dice que no tengas derecho a tu casa. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida. Poner el nombre de Amelia en la escritura no significa que pierdes tu casa, solo significa que hay alguien más que pueda ayudarte a tomar decisiones importantes. No necesito ayuda para tomar mis propias decisiones, le dije, liberando mis manos de las suyas. He tomado decisiones difíciles durante 63 años. Creo que puedo seguir haciéndolo. La presión siguió escalando durante la semana. Recibí llamadas de primos lejanos que súbitamente se habían enterado de mi situación y querían ofrecer consejos no solicitados. Vecinos de mi antiguo barrio aparecían para preguntarme si era cierto que estaba peleada con mis hijos. La historia se había distorsionado hasta convertirse en que yo era una anciana testaruda que se había vuelto contra su familia. El colmo llegó el miércoles cuando Mauricio León, el esposo de mi hermana Estela, apareció en mi puerta. Era la primera vez que venía a mi casa, y su presencia me hizo saber que la campaña contra mí había alcanzado niveles familiares más altos. Ernestina, me dijo con esa autoridad masculina que siempre había usado para intimidar a las mujeres de la familia, Estela me mandó a hablar contigo. Dice que estás causando problemas innecesarios en la familia. ¿Problemas como qué?, pregunté, aunque ya sabía que Estela se había involucrado para proteger su posición como la hermana exitosa de la familia. ¿Cómo negarte a ayudar a tus propios hijos cuando tienen dificultades financieras? ¿Cómo actuar como si fueras mejor que el resto de nosotros solo porque compraste una casa? Su tono era despectivo, como si mi logro fuera insignificante comparado con los éxitos de su esposa. No actúo como si fuera mejor que nadie, respondí. Solo actúo como si mereciera respeto, lo cual aparentemente es controversial en esta familia. Mauricio se paseó por mi sala como si estuviera evaluando mi casa para encontrar defectos. Mira, todas estas cosas bonitas están muy bien, pero la familia es más importante que los muebles elegantes. Tus hijos te necesitan, y tú estás siendo egoísta. Mis hijos me necesitaron durante 40 años y siempre estuve ahí, le dije. Trabajé 3 empleos para mantenerlos, les presté dinero que nunca me devolvieron, cuidé a sus hijos cuando ellos salían. Ahora que finalmente tengo algo para mí, de repente soy egoísta por no querer regalárselo. La conversación terminó con Mauricio amenazando vagamente con consecuencias familiares si no reconsideraba mi posición. Era una amenaza vacía, pero revelaba que tan desesperados estaban todos por hacerme ceder. Esa noche me senté en mi jardín, agotada emocionalmente pero más determinada que nunca. Mi familia había mostrado su verdadera cara. No les importaba mi felicidad, mi logro personal, o mi derecho a disfrutar el fruto de mi trabajo. Solo les importaba cómo podían beneficiarse de mi nueva situación. Por primera vez en mi vida, veía claramente la diferencia entre familia de sangre y familia de corazón. Había gastado décadas tratando de ganarme el amor de personas que solo me valoraban por lo que podía darles. Era hora de encontrar personas que me valoraran por quien era, no por lo que tenía. El jueves por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Mientras tomaba mi café en la cocina, mirando mi jardín a través de la ventana, tomé la decisión más importante de mi vida nueva. No iba a seguir siendo víctima de mi propia familia. Si querían guerra, la tendrían, pero en mis términos. Lo primero que hice fue llamar al banco donde tenía mi cuenta. Necesito hablar con alguien sobre proteger mis activos, le dije a la recepcionista. Me transfirieron con el gerente, un hombre llamado Esteban Rivas que había manejado mis ahorros durante años y conocía mi historia de trabajo duro. Señora Fernández, me dijo cuando le expliqué mi situación, entiendo perfectamente su preocupación. Tengo clientes que han pasado por situaciones similares. Vamos a asegurar que nadie pueda tocar sus cuentas o propiedades sin su autorización explícita. Firmé documentos que protegían mi casa, mis ahorros y todas mis decisiones financieras.
Establecimos contraseñas especiales que solo yo conocía. Si alguien intentaba hacer cambios a mis cuentas o averiguar información, el banco me notificaría inmediatamente. Por primera vez en semanas, me sentí segura. Después fui a la notaría pública. El notario, Alejandro Bravo, me ayudó a redactar un documento donde especificaba claramente que mi casa era únicamente mía, que nadie tenía derecho sobre ella mientras yo viviera, y que cualquier intento de usar mi dirección para negocios sin mi permiso escrito sería considerado fraude. Señora, me dijo el notario mientras sellaba los documentos, tiene todo el derecho de proteger su patrimonio. No permita que la presionen con culpas familiares. Su propiedad es suya, y punto. El viernes instalé un sistema de seguridad en mi casa. Cámaras en la entrada y el jardín, una cerradura electrónica que solo yo podía abrir, y un servicio de monitoreo las 24 horas. Gasté $800, pero valía cada centavo para tener paz mental. Cuando Amelia llegó el sábado sin avisar, como había sido su costumbre, se encontró con que no podía entrar. Tocó el timbre insistentemente, pero yo estaba en mi jardín y no tenía prisa por atenderla. Cuando finalmente abrí, su cara mostraba frustración y algo de miedo. Mamá, ¿por qué tardaste tanto en abrir? ¿Y qué es esa cámara nueva? Su voz tenía un tono acusatorio, como si yo hubiera hecho algo malo al proteger mi propia casa. Tardé porque estaba ocupada, le dije simplemente. Y la cámara es para mi seguridad. A mi edad, es importante sentirse protegida. Usé sus propias palabras contra ella, recordándole todas las veces que había mencionado mi edad como excusa para controlar mis decisiones. Entró a la casa mirando hacia las cámaras con nerviosismo obvio. Se sentó en mi sala, pero esta vez no se veía cómoda. Sabía que estaba siendo grabada, que ya no podía comportarse como si mi casa fuera suya también. Mamá, esto de las cámaras es exagerado. ¿De qué tienes miedo? Somos tu familia. Su pregunta reveló exactamente por qué necesitaba las cámaras. Mi familia había demostrado que no respetaba mis límites, mi privacidad o mis decisiones. Tengo miedo de las personas que aparecen en mi casa sin avisar, que me presionan para tomar decisiones que no quiero tomar, que usan a mis nietos para manipularme emocionalmente, le dije con calma. Si esas personas son mi familia, entonces necesito protección de mi familia. Su cara se puso roja. No puedo creer que nos estés comparando con criminales. Somos tus hijos, mamá. Todo lo que hemos hecho es por tu bien. No, le dije firmemente. Todo lo que han hecho es por su propio bien. Querían mi dirección para los negocios de Ignacio, querían mi casa a nombre de ambos para su seguridad financiera, querían controlar mis decisiones porque no confían en mi criterio. Nada de eso fue por mi bien. Ignacio llegó una hora después, claramente llamado por Amelia como refuerzo. Pero cuando vio las cámaras y el sistema de seguridad, su estrategia cambió completamente. En lugar de presión agresiva, intentó el enfoque de víctima herida. Mamá, ¿realmente crees que somos una amenaza para ti? ¿Que tus propios hijos te van a hacer daño? Su voz temblaba con indignación fingida, como si mi necesidad de protección fuera un insulto personal. Creo que han demostrado que no respetan mis decisiones, le respondí. Creo que han intentado presionarme, manipularme, y usar a toda la familia en mi contra cuando no les di lo que querían. Eso no es amor, Ignacio. Es control. Se quedó callado por un momento, procesando que su madre ya no era la mujer sumisa que había conocido toda su vida. Esta nueva Ernestina tenía límites claros, sistemas de protección, y la determinación de usarlos. ¿Y ahora qué?, preguntó Amelia. ¿Vas a vivir como prisionera en tu propia casa, desconfiando de tu familia para siempre? Voy a vivir como una mujer libre en su propia casa, le corregí, con la tranquilidad de saber que nadie puede presionarme, manipularme o tomar decisiones por mí. Si eso les molesta, examinen por qué les molesta que su madre sea independiente. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. No recibí llamadas presionándome, no aparecieron familiares con consejos no solicitados, no llegaron abogados desconocidos. Era como si mi familia hubiera entendido finalmente que había construido muros que no podrían derribar. Aurora Bravo, mi vecina, vino a visitarme cuando vio la instalación del sistema de seguridad. Ernestina, ¿todo está bien? Vi a los técnicos instalando cámaras. Le conté toda la historia,
desde la fiesta arruinada hasta la presión familiar para controlar mi casa. Aurora escuchó sin juzgar, asintiendo comprensivamente en los momentos apropiados. «Hiciste lo correcto», me dijo cuando terminé de contarle todo. «La familia que realmente te ama respeta tus decisiones, no trata de controlarlas». Mi hermana pasó por algo similar cuando enviudó. Los hijos querían que vendiera su casa y se mudara con ellos, pero ella se negó. Tardaron 2 años en aceptarlo, pero ahora la respetan más. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez mi familia eventualmente entendería que una Ernestina independiente era mejor que una Ernestina resentida. Tal vez aprenderían a amarme por quien era, no por lo que podía darles. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de mis cámaras nuevas, me di cuenta de algo importante. Durante toda la semana, nadie había venido a visitarme solo para pasar tiempo conmigo. Todas las visitas habían sido intentos de cambiar mi mente, presionarme o hacerme sentir culpable. En 63 años de vida, esta era la primera vez que tenía verdadero control sobre quién entraba a mi espacio personal. Era la primera vez que podía decir no sin miedo a las consecuencias. Era la primera vez que me sentía verdaderamente dueña de mi propia vida. Las cámaras no solo protegían mi casa, protegían mi derecho a la paz, a la privacidad y a tomar mis propias decisiones sin presión externa. Por $800 había comprado algo que no tenía precio: mi libertad completa. Me fui a dormir esa noche sabiendo que había ganado la guerra más importante de mi vida. No la guerra contra mi familia, sino la guerra por mi propia dignidad. Había aprendido que decir no me hacía una mala madre, me hacía una mujer que se respetaba a sí misma. Y por primera vez en décadas, eso era suficiente. Las siguientes 2 semanas fueron las más silenciosas de mi vida adulta. Ningún hijo llamando para pedir favores, ninguna nuera apareciendo con emergencias inventadas, ningún familiar lejano contactándome con consejos que no había pedido. Al principio, el silencio me preocupó. Después, empecé a disfrutarlo. Finalmente, me di cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Fue Aurora quien me alertó sobre las primeras señales extrañas. «Ernestina, ayer vi a una mujer joven tomando fotos de tu casa», me dijo mientras tomábamos café en su cocina el martes por la mañana. Tenía una tableta y anotaba cosas. Cuando me acerqué a preguntarle qué hacía, se fue corriendo. Esa tarde revisé las grabaciones de mis cámaras y ahí estaba, una mujer que no reconocí, vestida profesionalmente, tomando fotos detalladas de mi fachada, mi jardín, incluso de las placas con el número de mi casa. Había estado ahí durante 20 minutos, documentando todo meticulosamente. El miércoles recibí una llamada extraña de la compañía de luz. «Señora Fernández, recibimos una solicitud para cambiar la titularidad de su servicio eléctrico. Usted autorizó este cambio». Mi sangre se heló. No había autorizado ningún cambio. Alguien había intentado poner el servicio eléctrico de mi casa a su nombre. «¿Quién hizo la solicitud?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Una señora Amelia Fernández. Dice ser su hija y que usted le pidió que manejara sus servicios públicos por motivos de salud». La mentira era tan descarada que me dejó sin palabras por un momento. «Mi hija no tiene mi autorización para hacer ningún cambio en mis servicios», les dije firmemente. «Y estoy perfectamente sana y capaz de manejar mis propios asuntos. Por favor, cancelen esa solicitud y pongan una nota en mi archivo de que solo yo puedo autorizar cambios». Llamé inmediatamente al banco. «Señor Rivas, necesito saber si alguien ha intentado acceder a información sobre mis cuentas». Su respuesta me confirmó mis peores sospechas. Durante la semana pasada habían recibido 3 llamadas de personas que se identificaron como mis hijos, pidiendo información sobre mis saldos y movimientos. «Por supuesto que no les dimos ninguna información», me aseguró. «Pero es preocupante que lo hayan intentado». También recibimos una visita de una mujer que dijo ser su representante legal, pero no tenía documentos válidos. Era una campaña coordinada. Mi familia había decidido que si no podían convencerme por las buenas, intentarían tomar control de mis bienes por otros medios. La fotografía de mi casa probablemente era para una evaluación, los intentos de cambiar servicios públicos eran para establecer residencia legal, y los contactos con el banco eran para determinar exactamente cuánto dinero tenía. El jueves instalé cerraduras adicionales y contraté a un abogado especializado en protección patrimonial. Leopoldo Salas era un hombre mayor que había visto casos similares durante su carrera.
Señora Fernández, lo que está pasando es más común de lo que imagina. Familias que intentan tomar control de los bienes de parientes mayores usando tácticas cuasi ilegales. Firmamos documentos que hacían imposible cualquier cambio a mis propiedades o cuentas sin mi presencia física y múltiples formas de identificación. Establecimos un sistema donde cualquier intento de acceso no autorizado activaría alertas inmediatas a las autoridades correspondientes. Si realmente intentan algo más drástico, me explicó el abogado, como falsificar documentos o inventar emergencias médicas para justificar tutela, tendremos evidencia clara de sus intenciones. Esto los protegerá a ellos también, porque los detendrá antes de que cometan algo que tenga consecuencias legales serias. El viernes por la mañana, mi sistema de seguridad detectó movimiento en Yuchuel durante la madrugada. Revisé las grabaciones y vi algo que me heló la sangre. Ignacio había estado en mi jardín a las 3 de la mañana, probando las ventanas y puertas, buscando maneras de entrar sin activar el sistema principal. No había entrado a la casa, pero el hecho de que hubiera intentado acceso no autorizado durante la madrugada me mostró que tan desesperados se habían vuelto. Ya no se trataba de presión familiar normal, era acoso sistemático. Llamé a la policía para reportar el incidente. El oficial que vino a tomar mi declaración era una mujer joven que me escuchó con seriedad. Señora, aunque sea su hijo, no tiene derecho a estar en su propiedad sin permiso, especialmente no en la madrugada probando entradas. Podemos hablar con él para que entienda que esto constituye invasión de propiedad. No quiero que arresten a mi hijo, le dije. Solo quiero que entienda que hay límites legales que no puede cruzar, sin importar nuestro parentesco. El sábado recibí la visita que había estado esperando. Ignacio y Amelia llegaron juntos, acompañados por una mujer que se presentó como trabajadora social del condado. Era obvio que habían reportado algún tipo de emergencia o preocupación sobre mi bienestar mental para justificar una evaluación oficial. Señora Fernández, me dijo la trabajadora social, recibimos un reporte de que podría estar en una situación de vulnerabilidad. Sus hijos están preocupados por algunos cambios en su comportamiento y toma de decisiones. Le mostré mi casa impecablemente limpia y organizada, mis documentos financieros en orden, mis medicamentos claramente etiquetados y actualizados. Le expliqué calmadamente la situación familiar, incluyendo la evidencia de los intentos de acceso no autorizado a mis servicios y propiedades. Señora, me dijo después de una evaluación de 2 horas, usted está obviamente en pleno control de sus facultades mentales y físicas. Su casa está en excelentes condiciones, sus finanzas están bien manejadas, y entiende completamente las consecuencias de sus decisiones. No hay base para ningún tipo de intervención. Mis hijos se quedaron devastados. Su última carta había sido jugar la carta de la incompetencia mental, y había fallado completamente. La trabajadora social incluso les dio una advertencia sobre hacer reportes falsos a servicios sociales. Después de que se fueron, me senté en mi jardín procesando lo que había pasado. Mi propia familia había intentado hacerme declarar mentalmente incompetente para tomar control de mis bienes. Habían estado dispuestos a destruir mi reputación y mi autonomía por dinero. Era una traición más profunda que la fiesta arruinada, más dolorosa que la presión emocional, más devastadora que cualquier insulto directo. Habían estado dispuestos a etiquetarme como una anciana senil que no podía cuidar de sí misma, todo para justificar quitarme lo que había ganado con décadas de trabajo. Esa noche escribí cartas para cada uno de mis hijos. No eran cartas de enojo o venganza, sino de límites claros y consecuencias específicas. Les expliqué que sus acciones de las últimas semanas habían cruzado líneas legales y éticas que no podía ignorar. No es que no los ame, escribí. Es que ya no confío en ustedes. Y sin confianza, no puede haber una relación saludable. Si quieren reconstruir esta relación, tendrá que ser en términos de respeto mutuo, no de control y manipulación. Puse las cartas en sobres, las sellé, y las dejé en mi mesa de noche. Mañana las enviaría por correo certificado, para que tuvieran registro oficial de que las habían recibido. Era tiempo de que mi familia entendiera que las acciones tienen consecuencias, incluso dentro de la familia. Por primera vez en mi vida, había protegido completamente mis intereses contra las personas que se suponía me amaban más. Era una victoria agridulce, pero era una victoria al fin. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar la dignidad personal, y que la familia que verdaderamente te ama no intenta controlarte cuando tomas decisiones independientes.
Me fui a dormir esa noche sabiendo que había ganado algo más valioso que una casa o ahorros. Había ganado el respeto por mí misma que había estado perdido durante décadas. 6 meses después de enviar las cartas certificadas, mi vida había encontrado un ritmo que no sabía que existía. Por primera vez en décadas, mis días empezaban cuando yo quería que empezaran y terminaban cuando yo decidía que era suficiente. No había llamadas urgentes pidiendo favores, no había emergencias familiares que requirieran mi dinero o mi tiempo, no había presión constante para justificar mis decisiones. Mi casa se había convertido en exactamente lo que había soñado, un refugio de paz donde cada rincón reflejaba mis gustos, mis decisiones, mi vida construida con esfuerzo propio. Las plantas del jardín habían crecido exuberantes bajo mi cuidado constante. Mi limonero había dado sus primeros frutos, pequeños y perfectos como promesas cumplidas. Aurora Bravo se había convertido en la hermana que nunca tuve. Todas las mañanas tomábamos café juntas, alternando entre su casa y la mía. Conversábamos sobre telenovelas, recetas nuevas, los chismes inocentes del barrio. Era una amistad simple y genuina, sin agendas ocultas ni expectativas imposibles. Leopoldo, el panadero, me había enseñado a hacer pan casero. Los jueves por la mañana iba a su panadería y él me mostraba técnicas que había aprendido de su padre. Las manos que han trabajado tanto como las suyas, me había dicho, entienden la masa mejor que las jóvenes. Mis panés no eran perfectos, pero sabían a satisfacción personal. También había conocido a Olivia Rivas, una viuda de 70 años que vivía 3 calles más abajo. Habíamos empezado a hacer caminatas matutinas juntas, recorriendo el barrio mientras platicábamos sobre nuestras vidas. Olivia había perdido a su esposo el año anterior y entendía lo que significaba reconstruir una identidad después de décadas de definirse en relación a otros. La libertad da miedo al principio, me había dicho una mañana mientras descansábamos en una banca del parque. Después de tantos años cuidando a otros, no sabemos cómo cuidarnos a nosotras mismas. Pero una vez que lo aprendes, no hay nada igual. Tenía razón. Había aprendido a cocinar comidas elaboradas para una sola persona sin sentir culpa. Había comprado libros que quería leer, no los que otros pensaban que debía leer. Había visto todas las películas clásicas que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Había convertido el cuarto extra en un taller donde bordaba manteles y tejía suéteres, no para regalar por obligación, sino porque disfrutaba crear cosas hermosas. Mis finanzas estaban mejor que nunca. Sin familiares pidiendo préstamos que nunca se devolvían, sin emergencias constantes que drenaran mis ahorros, había podido establecer un presupuesto que incluía pequeños lujos que me hacía feliz. Flores frescas cada semana, café de calidad, ingredientes para experimentos culinarios, libros nuevos cuando quería leerlos. Había establecido también una rutina de donaciones que me daba propósito sin comprometerme emocionalmente. Cada mes donaba $50 al asilo local, donde ayudaba a ancianos que verdaderamente necesitaban apoyo. Era diferente dar por elección que dar por presión familiar. Estos ancianos me agradecían genuinamente, sin esperar que les diera más de lo que podía ofrecer. El cambio más significativo había sido interno. Después de décadas de ansiedad constante sobre el dinero, el futuro y las necesidades de otros, había encontrado una calma que no sabía que era posible. Dormía toda la noche sin despertarme preocupada por algún familiar en problemas. Comía mis alimentos sin calcular cuánto me costaban. Compraba ropa nueva cuando la necesitaba, no cuando la anterior estaba completamente deshecha. Un domingo por la mañana, mientras preparaba un desayuno especial para mí misma, huevos rancheros con salsa casera y café recién molido, sonó el timbre de mi casa. Las cámaras de seguridad me mostraron algo que no esperaba. Isabella, mi nieta de 8 años, parada sola en mi entrada. Abrí la puerta inmediatamente. Isabella, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? Abuela, me dijo con esa seriedad que a veces tienen los niños, les dije que quería visitarte. Papá me trajo, pero se quedó en el carro porque dice que todavía están enojados contigo. Miré hacia la calle y vi el carro de Ignacio estacionado a cierta distancia. Él me saludó con la mano tímidamente, pero no se acercó. Era obvio que Isabella había insistido en esta visita y él había accedido como compromiso. Entra, mi amor, le dije, abrazándola con la fuerza de 6 meses de nieta extrañada. ¿Tienes hambre? Estaba preparando huevos rancheros. Isabella comió con el apetito voraz de los niños,
pero entre bocados me hacía preguntas que claramente había estado guardando. Abuela, ¿por qué ya no vienes a las reuniones familiares? ¿Es cierto que odias a papá y a tía Amelia? ¿Por qué todo el mundo dice que te volviste mala? Sus preguntas me partieron el corazón, pero también me dieron la oportunidad de hablar con honestidad apropiada para su edad. Isabella, yo no odio a tu papá ni a tu tía. Los amo muchísimo. Pero a veces, cuando las personas adultas no se ponen de acuerdo sobre cosas importantes, necesitan tiempos separados para pensar. Como cuando Diego y Sofía pelean y mamá los manda a cuartos diferentes, preguntó con esa lógica infantil que a veces es más clara que la adulta. Exactamente como eso, le respondí. A veces los adultos también necesitamos tiempo en cuartos diferentes para calmarnos y pensar mejor. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre un libro que estaba leyendo. Conversamos como nunca habíamos podido conversar en reuniones familiares caóticas, donde siempre había otros niños demandando atención o adultos interrumpiendo con sus propios dramas. Cuando terminó de comer, Isabella exploró mi casa nueva con curiosidad genuina. Tocó mis plantas, examinó mis libros nuevos, se acostó en mi sofá color crema para sentir qué tan suave era. Tu casa huele diferente que antes, abuela. Huele como... tranquila. Su observación me hizo sonreír. Los niños perciben cosas que los adultos ignoran. Mi casa sí olía diferente, olía a paz, a decisiones propias, a vida vivida según mis propios términos. Después de 2 horas, Isabella me abrazó muy fuerte antes de irse. Abuela, ¿puedo venir a visitarte otra vez? Sin todos los demás, solo yo. Por supuesto que puedes, le dije. Pero tiene que ser con permiso de tus papás, ¿ok? No quiero que te metas en problemas por visitarme. Después de que se fue, me senté en mi jardín reflexionando sobre la visita. Isabella representaba lo que había perdido en este proceso, el amor incondicional de mis nietos. Pero también representaba una esperanza. Tal vez, con tiempo, podría reconstruir relaciones individuales basadas en respeto mutuo. Esa noche llamé a Ignacio. Fue la primera vez que iniciaba contacto con alguno de mis hijos desde que envié las cartas certificadas. Ignacio, quiero agradecerte por traer a Isabella. Sé que no fue fácil para ti. Su voz sonaba cansada, mayor. Mamá, ella no ha dejado de preguntar por ti desde todo lo que pasó. No sabía qué decirle. Dile la verdad apropiada para su edad, le sugerí. Que los adultos a veces tienen desacuerdos, pero eso no significa que dejan de amarse. Y que puede visitarme cuando quiera, con tu permiso. Hubo un silencio largo antes de que hablara de nuevo. Mamá, nosotros, cometimos errores. Grandes errores. No sabíamos cómo manejar que fueras tan independiente de repente. No me volví independiente de repente, le corregí suavemente. Siempre fui independiente. Lo que cambió es que dejé de esconderlo para hacer que ustedes se sintieran cómodos. Acordamos que Isabella podría visitarme los domingos por la tarde, si ella quería. Era un paso pequeño, pero significativo. No era una reconciliación completa, pero era un reconocimiento de que las relaciones familiares podían existir sin control mutuo. 1 año después de comprar mi casa, organicé una fiesta de aniversario. No para mi familia biológica, sino para mi familia elegida. Aurora y Leopoldo, Olivia, mis vecinos que se habían convertido en amigos verdaderos, Isabella cuando venía de visita. La mesa estaba puesta para 8 personas, no 12. La comida era la que yo quería servir, preparada con ingredientes que yo había elegido, en una casa que reflejaba completamente mis gustos. Las conversaciones eran alegres, sin tensiones ocultas o agendas secretas. Durante la cena, Aurora alzó su copa de agua fresca. Por Ernestina, dijo, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Todos brindaron, incluyendo Isabella, que había venido con permiso especial de sus padres. En ese momento, rodeada de personas que me valoraban por quien era y no por lo que podía darles, entendí que había logrado algo más importante que comprar una casa. Había comprado mi libertad. Había comprado mi dignidad. Había comprado el derecho a ser amada sin condiciones imposibles. A los 64 años, finalmente había aprendido que la familia verdadera no es la que te manipula hasta que cedes, sino la que te respeta cuando te mantienes firme.
No es la que te ama por lo que tienes, sino la que te ama por quien eres. Mi casa no era solo un hogar, era la prueba física de que una mujer puede reconstruir su vida completamente, sin importar la edad, sin importar cuántas décadas haya vivido para otros. Era la evidencia de que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y en mi jardín, donde mis rosas rojas florecían cada primavera y mi limonero daba frutos dulces cada temporada, había encontrado finalmente lo que había buscado durante 63 años. Un lugar en el mundo que era completamente,